Ruth, ¿verdad? Y cuando ella llega a su pueblo, le dice: Noemí, ya no me llames Noemí, llámame Mara. Y Mara significa amargo. Entonces eso habla de una depresión tan fuerte, tan profunda en la vida de hombres y mujeres de Dios. Entonces, sin duda nosotros en este tiempo, y más en este tiempo, por ejemplo, las mujercitas, sobre todo después de que dan a luz, hay algo que se conoce como depresión posparto. Y lo peor es que muchas ni siquiera lo detectan, ni siquiera saben que lo tienen. Entonces son muchas formas, muchas cosas que pueden causar en nuestra vida depresión. Y lo importante aquí es que si usted de alguna forma está sufriendo de algo de esto, lo primero es que se lo tiene que entregar a Dios. Amén. Y Él estará obrando en usted. La depresión, ¿qué es la depresión? Es la alteración en el estado del ánimo. Es la forma más común del sufrimiento, repita conmigo, mental. Es la sensación que hay un decaimiento espiritual, un decaimiento en nuestras emociones. Por ejemplo, hoy sin duda en este tiempo, nuestros niños, nuestros jóvenes, todo el tiempo encerrados, llevando sus clases en línea. Mire, algo que el diablo, que el Señor lo reprenda, nos ha querido robar, es poder interactuar entre otras personas. No es lo mismo que usted esté detrás de una pantalla viendo incluso una predicación, un mensaje o recibiendo una clase, a estar de manera presencial. ¿Está de acuerdo? Jamás se va a poder comparar, jamás. Que ok, Dios sabe que ahora que tuvimos que cerrar por este tema de la pandemia, no fue porque nosotros hayamos querido, fue por ser prudentes. Amén. Pero también la depresión es la pérdida del interés por las cosas que antes disfrutabas. Mire qué interesante. Muchos hemos dejado de disfrutar incluso de venir a la iglesia. Hemos dejado de disfrutar el servirle a Dios. Hemos dejado de disfrutar a nuestra esposa, a nuestros hijos. ¿Qué tanto hemos dejado de disfrutar? ¿Sí está conmigo? Porque esos son síntomas de la depresión. Pero la palabra del Señor nos enseña que por lo menos, yo le hablo solo de 6 personajes bíblicos, pero seguramente hay más. David, Elías, Jonás, Noemí, Job, Jeremías, que sufrieron depresión por alguna situación en especial o alguna situación en específica. Por ejemplo, David, por la persecución que él vivió, pero desde el menosprecio de su padre en su propia casa, el menosprecio de sus hermanos, después la persecución del rey, después ya cuando es rey, la muerte de sus hijos, unos que se matan entre ellos, otros pues bueno murieron a manos en el caso de Absalón, que se quedó atorado con su cabellera en unas ramas, pero al final los mismos soldados israelitas le dieron muerte ahí. ¿Cómo no iba a tener depresión David? Cada experiencia refleja que su vida fue dura. Y tenemos una muestra de esto en muchos salmos que él escribió. Porque no olvide que muchos salmos fueron escritos por David. Y el Salmo 38 es un salmo penitencial, porque David expresó, repita conmigo, su verdadero arrepentimiento por su pecado. O sea, aquí dice en este salmo, cuando usted lo lee con cuidado, declara que él incluso perdió, escuche, o sea, la depresión lleva a las personas a perder su salud. O sea, vuelvo a lo mismo, pueden ir al médico, pueden ir al doctor, le pueden hacer estudios de todo y le dice, usted está bien.
pero usted sabe que en su cuerpo se siente mal. En el caso de David fue porque había un pecado o había pecados en él que no había confesado. Y eso traía a su vida una depresión, una carga tan grande que él ya no podía soportarla. Por eso cuando el Señor dice: venid a mí el que esté trabajado y cargado, que yo le haré descansar. O sea, significa que tenemos que ir a Jesús y entregarle nuestras cargas, entregarle nuestras faltas, entregarle todo eso, pero no solo como una rutina, sino que en nosotros haya un verdadero arrepentimiento. Porque solo cuando hay un arrepentimiento hay una conversión a nuestra vida. Y por lo tanto, cuando hay un arrepentimiento, hay una conversión. Quiero decirle que la palabra de Dios es clara: todos tus pecados te son perdonados y alcanzas misericordia. Pero muchos los confiesan, pero siguen practicando el pecado y siguen haciendo lo mismo. Por lo tanto, quiero decirte que esas rebeliones y esos pecados siguen vigentes. Solo hasta que hay una verdadera conversión. Por lo tanto, David expresó ese verdadero arrepentimiento en el Salmo 38:18, si me acompaña por favor. Y él declaró que ese pecado lo llevó a tener problemas de salud. Dice: confieso pues mi iniquidad, afligido estoy a causa de mi pecado, pero mis enemigos son vigorosos y fuertes, muchos son los que sin causa me aborrecen. Pero vea lo que dice el 18, él confesó su iniquidad, su pecado, su maldad. ¿Y qué dice? Afligido estoy. O sea, él estaba siendo afligido en su cuerpo. Él sentía esa carga tan pesada sobre de él. Luego la pregunta será: entonces, ¿por qué? Si no necesitáramos sanidad del alma, la pregunta es: porque sin duda en Cristo estamos completos y en Cristo ya no nos falta nada. Pero la pregunta obligada es: ¿por qué a veces usted de repente se siente triste, melancólico y aparecer sin ninguna razón? Y yo se lo he dicho tal vez hasta forma de broma. A veces hasta le echamos la culpa al día cuando amanece nublado. Es que el día está triste. ¿Es el día o eres tú? Si todos los días son hermosos, llueva, esté nublado, haga mucho sol o mucho calor, esos días Dios los hizo para nosotros. E imagínense ahora que vamos a ir a San Luis, cielo de 1000 estrellas, espacio, no se preocupe para dormir, hay mucho, hay de sobra. Y ahí no le falta alimento, usted puede ir a arrancar una naranja, un mango. Se puede hacer un agua de un limón muy rico que está allá también. Amén. Porque lo llevó a tener, le decía, problemas de salud. ¿Y qué lo separó de Dios y de los demás? Causándole una soledad extrema. El Salmo 38, versículos del 9 al 14 nos lo dice. Señor, todo mi anhelo está delante de ti y mi suspiro no te es oculto. Palpita mi corazón, mis fuerzas me abandonan y aún la luz de mis ojos se ha ido de mí. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis parientes se mantienen a distancia. Los que buscan mi vida me tienden lazos para que procuran mi mal, hablan de mi destrucción y traman traición todo el día. Mas yo, como el sordo no oigo, soy como el mudo que no abre la boca. Si soy como el hombre que no oye y en cuya boca no hay réplica. Hasta ahí. Pero puede leer todo el Salmo. Pero mire qué interesante, porque cuando David era perseguido, creo que usted sabe a dónde ingresó David, a dónde se metió, ¿sí recuerda? Cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl, se introdujo a la cueva de Adulam.
Repita conmigo, cueva. Y yo hace tiempo, o hace no mucho, le comenté, cuando la Biblia está hablando de cueva, cuando nos vamos al original, al hebreo, habla de desnudarse. O sea, David, cuando se sentía afligido, se sentía triste, tuvo que entrar, Dios lo mandó, o entró él a esa cueva de Adulam para desnudar su corazón delante de Dios, para que empezara a ser sanado y a ser restaurado. Y mire qué interesante, porque Elías, después de que tuvo esa gran victoria ante los profetas de Baal, también él deseó morirse porque entró en una depresión, pero también, repita conmigo, se introdujo en una cueva. Entonces también Elías en ese lugar tuvo que desnudar su corazón delante de Dios. Porque yo le pregunto, Elías estaba huyendo porque Jezabel había mandado o amenazarlo que lo iba a matar, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué estaba huyendo? ¿Para salvar qué? Y después, ¿qué ridículamente dice? Que mejor el Señor le quite la vida. ¿No es una incongruencia? Porque eso pasa con las personas cuando hay depresión en su vida. Pero hoy declare conmigo, yo quiero ser libre. David vio su angustia como juicio de Dios por sus pecados. O sea que una causa de la depresión son nuestros pecados que están vigentes delante de Dios. Oye, entréguele todo tipo de pecado, aún el más oculto. No olvide que Dios ya lo sabe todo. Es como cuando Adán y Eva, me encanta poner este ejemplo porque es demasiado gráfico. O sea, Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Él todo lo sabe. Todo, no hay nada que se le pase por alto, todo lo sabe. Entonces, si usted y yo tenemos un pecado vigente, Él lo sabe. Y yo le recomiendo que hoy se lo entregue a Dios, porque esa puede ser la causa de su depresión. Esa puede ser la causa incluso de que usted esté hoy batallando con algún tipo de enfermedad, del tipo que sea. Si bien es que Dios no siempre envía una enfermedad física para disciplinarnos por nuestro pecado, el versículo del Salmo 38:4, si lo pones por favor, hija, le invito a que lea todo ese salmo, es hermoso. Este versículo nos ilustra: porque mis iniquidades, ¿qué? Han sobrepasado mi cabeza como pesada carga, pesan mucho para mí. O sea, hay gente que trae esos pecados por años. Yo les decía qué tremendo era cuando orábamos por esta mujer allá en San Luis, casi 20 años cargando rencor, resentimiento en su corazón. Y mire, iba a la iglesia, adoraba, le servía a Dios. Incluso se lo voy a decir, mamá de un pastor, pero guardando en su corazón desde casi 20 años situaciones tremendas por lo que vivió. Se entiende que ella sintiera eso. Lo que no se entiende es por qué lo guardó tanto tiempo. Y perdóneme que le ponga este ejemplo otra vez. ¿Qué pasa si usted deja la basura en su casa durante un mes? ¿Qué pasa, Alberta, si dejas tu basura un mes en tu casa? Y huele horrible. Aparte de que se hacen plagas. Imagínese, un mes. Imagínese por años usted guardando en su corazón tanta basura. ¿Sí está comprendiendo, verdad? Creo que es un ejemplo muy gráfico. Entonces dígale a su hermano que tiene a un lado, tu corazón, vamos, dígale, tu corazón no es un bote de basura. Tu corazón, tu vida, tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo.
Saquemos hoy, amado, todo eso, ya saquémoslo, para que puedas disfrutar, que sea un deleite venir a la iglesia, que si está lloviendo yo pueda sentirme contento porque llueve, que si hace sol, gloria a Dios, me gozo porque hace sol, que si yo saqué mi negocio, no vendí nada, gloria a Dios, Señor, y si acabé todo, gloria a Dios, que me quedé sin trabajo, gloria a Dios, que si me enfermé, gloria a Dios, que si el pastor se puso la vacuna ayer y hoy se siente mal, gloria a Dios. ¿Sí está conmigo? No, pero es que yo soy como ese gusanito, nadie me quiere, todos me odian. Ay, Gedeoncito, soy el más pobre de mi casa, el más pequeño, no, yo como. Gedeón vivía depresión. Todo el pueblo, mire, si le rascamos, hermano, usted se dará cuenta que grandes hombres, mujeres de Dios vivieron situaciones tremendas y esta no es una de ellas. Y no estamos exentos. Vamos, dígale que no estás exento. No te creas la última Coca-Cola del desierto. Amén. Así que gócese. Pero entonces vemos que nuestro pecado puede causar efectos secundarios, mentales o físicos, y que nos están ocasionando un sufrimiento mayor. Mire, yo recuerdo que a la iglesia venía un hermano que yo lo veía siempre con un corazón dispuesto a querer hacer muchas cosas para Dios, pero no lo hacía. Incluso recuerdo que cuando era Santa Cena no la podía recibir. Entonces un día le hablo, le digo, hijo, ¿qué pasó? Es que, pastor, yo no merezco servirle a Dios. Yo no merezco celebrar Santa Cena porque no soy digno. Le digo, hijo, el único digno es Jesús. Todos los demás somos indignos de servirle. Somos indignos de su misericordia. Porque la palabra misericordia viene de que éramos miserables sin Dios. Pero ahora Dios tiene misericordia de nosotros. Éramos miserables sin Dios. Es ese regalo inmerecido. No merecíamos, pero Él dijo, tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Yo te amo y te he engendrado el día de hoy. Y tengo un propósito contigo. Así que yo le invito hoy para que reflexione. Porque a veces Dios tiene que disciplinar a sus hijos para que vuelvan a Él. Sí, a veces Dios nos tiene que disciplinar. Y muchas ocasiones puede ser por medio de una enfermedad. O puede orillarnos de tal forma para que otra vez regresemos al sendero, para que otra vez enderecemos nuestro camino. Pero hay consecuencias. Y esas las tienes que vivir. Mira, gloria a Dios por esos dos amenes, aunque los demás no digan amén. No se preocupe. Porque pese al dolor y tristeza que sentía, dígale a su hermano que tiene a un lado, siempre tenemos que aprender a buscar a Dios. Vamos, dígale, Él es nuestro refugio. Eso para alguien que se siente solo, deprimido, tú debes de saber que Dios es tu máximo refugio. A mí no me importa si la gente habla mal de mí, si me menosprecia, si me quiere humillar, no me interesa. Mientras Dios no me deseche, lo demás no me interesa. Mire, ¿se acuerda que le platiqué de un joven que le compartimos de la palabra y que recibió a Cristo y que muy contento nos decía, por favor, regáleme una Biblia, regáleme algo para leer? Dije, te voy a traer una Biblia. Sí, por favor. Fuimos a un evento y me regalaron una Biblia nuevecita y así se la llevé.
¿Sabe cómo se puso? Yo le pude ver su rostro tan emocionado. No lo podía creer. Bueno, se puso a que se quebrantó su corazón nuevamente. Y me dijo, por favor, fírmemela. Por favor, decláreme una palabra. Mire, yo no quiero ir a ninguna iglesia porque me han menospreciado. Le digo, no te preocupes, porque para Dios tú eres especial. Me dice, ¿qué le invito? Mire, ¿sabe dónde vive él? Él tiene una vulcanizadora en la avenida, sobre la avenida central, entre Musquis, entre el que es Guadiana y el otro que es Júcar, Valle de Júcar, ahí, sobre la avenida central. Y parece que ahí se queda a dormir. Pero mira con qué gozo lo recibió. Yo me fui mucho más bendecido, porque él estaba en un cuadro de depresión donde sentía que no era importante para nadie. Pero cuando tú le dices, eres importante para Dios y Dios te ama, es lo único que a veces la gente necesita escuchar de ti. Pero ¿cómo lo podemos decir si a veces usted y yo estamos en un cuadro de depresión? Y no se diga ahora cuando sale uno del COVID, uno se vuelve, está súper sensible, quién sabe por qué, quién sabe qué pasa. Tono de chilletas. Por todo chilla uno, ¿o no, Emilio? Por todo y por nada uno chilla. ¿Quién sabe qué pasa? Pero pese al dolor, pese a la tristeza que David sentía, buscaba a Dios como su refugio. O sea que cuando usted se sienta agobiado, se sienta triste, busque a Dios para que Él sea su refugio. Búsquelo con todo su corazón. El Salmo 42:11 nos dice lo siguiente: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarte otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Y no se diga en este tiempo cuántas personas no perdieron a un ser querido. Esta pandemia sin duda dejó a tantos huérfanos, a tantas mujeres, hombres viudos, familias que ya no van a poder estar juntos. Pues esta pandemia se llevó a mucha gente. Y sin duda muchos de ellos están viviendo un tiempo de pérdida, un tiempo de duelo. Pero si no superan pronto esto, se convertirá en una depresión. Y una depresión aguda, de donde quién sabe, porque la depresión, mire cómo empieza todo. Está la tristeza o la melancolía, algo más sencillo. La melancolía, la tristeza, después la depresión, y luego la depresión incluso también te lleva a que te vuelvas amargo. A ver, voltea a ver el que tiene a un lado, a ver si tiene cara de limón. ¿No tiene cara de limón? Amados, David consideraba el favor de Dios como la fuente de todo bien que él podía recibir. En el nombre de nuestro Señor Jesús esperamos y oramos, aunque las cosas no salgan como tú esperas, aunque la situación no sea la mejor hoy aparentemente para ti, pero quiero decirte que Dios tiene el control de todo. Porque escucha, repita conmigo, una palabra suya, solo una palabra suya calma cualquier tormenta. Usted recuerda tal vez a Jesús cuando estaba dormido plácidamente en la barca y los discípulos ahí, y de repente vino una gran tormenta ahí y los discípulos despertaron a Jesús. Jesús se levanta, le habla al mar y le habla al viento y se calma.
Y todos se voltean a ver como dicen, ¿y quién es este? Que aun el viento y el mar le obedece. Pues ese es nuestro Salvador. Ese es nuestro Señor. Que una sola palabra suya llena tu corazón. Una sola palabra dirigida que venga de Él para ti, cambia tu vida. Una sola palabra, no necesitas más, una palabra que venga de Él. Y que tú la recibas, no solo aquí, porque puedes decir, es que ya lo sé. Ah, ¿y por qué no dejas que baje acá? ¿Sabe qué distancia hay del cerebro al corazón? 30 centímetros. Y que a veces no dejamos que esa palabra que ya sabes baje a tu corazón. Y solo te quedas con eso aquí. Él puede hacer que la luz en mediodía se vuelvan tinieblas. Cambia las quejas más amargas en alabanza y regocijo. Él se llevó mi tristeza, dice la alabanza, ¿verdad? Él se llevó toda tristeza y la ha cambiado por gozo, por alegría. Y agrega, Dios mío, este pensamiento le capacitó para triunfar sobre todas sus penas y temores que David vivió. Porque él siempre pudo decir, Dios mío, Padre mío. Créetelo, por favor, eres una hija, un hijo de Dios. No pierdas jamás tu identidad. No permitas que nada te robe tu identidad. Nunca pensemos que el Dios de nuestra vida y la roca de nuestra salvación se ha olvidado de ti. Él se ha establecido como nuestro refugio en su misericordia, verdad y poder. Solo voy a mencionar algunos síntomas de la depresión, solo algunos. Cuando hay tristeza. ¿Alguien se siente triste hoy? Con ese, ¿no? ¿Usted le creyó, hermano Miguel? ¿Verdad que no? Tristeza. Hay quienes se sienten inútiles, pesimistas, lloran continuamente. Es un síntoma de depresión. ¿Tiene desesperanza? Cuando hay autocrítica severa sobre usted mismo, es que soy un... Y usted mismo se critica y usted mismo se está maldiciendo. Aunque no somos perfectos, pero a veces somos muy severos con nosotros mismos. Y a veces queremos que todas las cosas queden así. Y si no están ahí, porque aunque no lo crea, el enojo también es un síntoma de depresión. Y lo vamos a ver. Jonás es un ejemplo clarísimo de eso. Culpabilidad, que se sienten culpables por todo. Es que esto pasó en mi casa porque es mi culpa. Es que es mi culpa. Y estás cargando tantas cosas que ni siquiera deberías de cargar. Ok, te equivocaste. No importa lo malo que hayas hecho. Levántate. Levántate y sigue adelante. Dice la palabra, 7 veces caerá el justo, pero 7 veces la mano del Señor le levantará. Cuando hay temores, miedos, es que, ¿qué voy a hacer? Y es que, pues si no das el paso, no vas a saber qué hacer. Y te quedarás ahí lamentándote. Mire, una persona, bueno, se lo voy a decir, mi hermana, la mayor,
Me acuerdo que cuando ella se casa, le dijo a mi mamá: mamá, solo un año, vamos a comprar unas cositas y en un año ya buscamos dónde. Más de 20 años. Y no salían de su cuartito. Hasta que tuvo que venir lamentablemente un problema y se vieron en la necesidad de salir. Y hoy ya tienen su departamento. ¿Sí está comprendiendo? Pero a veces los miedos, los temores a avanzar, a caminar, no pienses en eso. Piensa que Dios está contigo y que Él te va a respaldar. ¿Cómo? No te preocupes, ese es asunto de Dios. Tú haz lo posible, tú haz lo que te toca a ti. Lo imposible déjaselo a Dios. Lo imposible déjaselo a Él. Que tú estás buscando una casa y que la casa tal vez no te alcanza lo que tienes, déjaselo a Dios. Tú toca puertas. No te canses de tocar puertas. Confía. Porque yo lo hice hace tiempo. Pero si yo no hubiera avanzado, yo no hubiera ido, no me hubiera animado, tal vez hoy no tendría mi casa, tal vez estuviera yo pagando renta. Pero hoy, gracias a Dios, tengo una casa. Y que hoy el precio que tiene, pues igual lo que tengo no me alcanzaría. Esa es la realidad. Pero los temores, los miedos son un síntoma de depresión. Eso te lleva a tener un deterioro físico. A ver, así discretamente voltea a ver al que tiene a un lado. La gente se empieza a descuidar físicamente. Aquí no hablo el tipo de ropa que podamos tener, si es de marca o no es, no. Me refiero a que, porque puede ser ropa de marca y traerla toda sucia. Que no sé, la gente no se baña. Están descuidando. Porque ya no les interesa nada. Eso habla de depresión. Tal vez usted puede tener la ropa más humilde. Tal vez a lo mejor ya se está rompiendo el pantalón. Hoy hasta los venden así, creo, rotos, ¿no? Yo antes los cuidaba que no se rompieran. Hoy ya los venden rotos. No sé cómo los compran. El problema no es que los vendan, sino el problema es que los compran, ¿no? No, a mí deme un pantalón completo. Pues para eso mejor agarro un viejito y ahí lo tasajeo, ¿no? Pues digo, pero bueno, eso habla que la gente tiene baja autoestima, pero Dios te tiene a ti en alta estima. Eres una perla de gran precio. Mira, amado, si esto no le hace reflexionar hoy, para que ya salga de ese cuadro, de ese círculo vicioso en el que se encuentra, porque de repente un día usted está muy bien y animado, el ánimo hasta arriba, y al otro día, ¿qué pasó? No, ahora sí le voy a servir a Dios, y de repente, ¿qué pasó? No, es que ahora sí, pastor, ahora sí va a ver que sí. Y hasta ni me gusta, no me digas. Por eso yo siempre le he dicho, mejor si Dios le pone algo en su corazón, solo hágalo. Solo hágalo. O sea, no me diga a mí nada, haga lo que Dios le dice. Porque usted está aquí para agradar a Dios, no agradarme a mí. Amén. Pérdida de la memoria. Aquí conozco a varios. Hay gente que tiene problemas para concentrarse. ¿Qué versículo dijo, pastor? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 15. ¿15:3? No, 3:15. ¿Primera o segunda? ¿Les suena familiar? O hay veces que se amarra un hilito en el dedo o en la mano, ¿no? ¿Y para qué me lo amarré? Según era para que se acordara de algo, pero ya se le olvidó hasta por qué se lo amarró. Eso habla de un problema de depresión. Cuando nos cuesta trabajo concentrarnos, cuando se nos olvidan las cosas. Yo puedo entender que cuando tenemos muchos asuntos que atender, cuando tenemos
Tal vez no una agenda llena, pero tenemos muchos compromisos que hasta hacemos nuestras anotaciones. De repente, chin, ya no hablé aquí. No es porque se te olvidó, sino es porque tú tenías muchas cosas y tal vez no tuviste el cuidado de anotar, se te olvidó. Pero algo tan simple, tan sencillo. Ay, si le apagué la estufa. A ver, llama, no vaya a ser. Cosas así. Pérdida de interés por las cosas que antes disfrutabas. Y no te estoy diciendo que añores las cosas del mundo, porque no va por ahí. Pero cuando tú pierdes el interés de venir a la iglesia, cuando tú pierdes el interés de servirle, mire, unos hasta abandonaron los grupos. Mire, no solo abandonaron los ministerios, sino salieron de los grupos. Tan siquiera un mensajito: pastor, muchas gracias por todo, ¿sabe qué? Pues ya no voy a ir, y gracias por todo. Que lo correcto sería que vinieran, ¿no? Pero bueno, ya de menos un mensaje. Pero no, se salen de los grupos. Yo le pregunto, ¿yo le buscaría a esa persona? ¿Usted qué haría? Imagínese que usted tiene un grupo de WhatsApp y me invita a mí. Nunca contesto un mensaje, jamás lo contesto, y luego de repente ve que el pastor se salió. ¿Qué haría usted? Vendría a preguntarme: oiga, pastor, pues ¿por qué se salió? No, porque simplemente salen que no le interesó. Punto. Entonces, si no le interesó y dejó botado las cosas de Dios, ¿qué me puedo esperar yo? Pero tampoco me corto las venas por eso, ¿verdad? Mire, y el pastor no ha comido desde entonces, que mírelo cómo está. Pobrecito, ¿va? Intranquilidad. ¿Se siente usted intranquilo? Irritabilidad. A ver, pastoritos, ¿por qué cayó a los niños hace rato? Por algo tan simple, que a mi hija yo le dije, y se lo dije a todos los niños: yo les doy permiso de que jueguen después del servicio. Antes y durante el servicio, prohibido, porque estamos ensayando, hermanos están orando. Es una falta de respeto, no para mí, para el Señor. Como yo le diría, la verdad es que teníamos prohibido hasta de ir al baño a la hora de que está la prédica. Hasta a lo mejor cerramos los baños a la hora de la prédica. ¿Sabe qué hacían antes los judíos cuando se abrían los rollos en la sinagoga? El simple hecho, cuando se veía que ya se iban a abrir los rollos, se sentaban, se quedaban tranquilos, y muchos de ellos hasta lloraban, porque era un privilegio poder escuchar la palabra. O sea, le daban ese valor, esa importancia que tiene. Pero a veces nos irritamos por todo. Hay una intranquilidad. ¿Conoce gente que se aísla de los demás? Yo y Pedro nada más. Los demás, nada más como muéganos, dos. O uno allá solito. Es un problema de depresión. Pérdida de la energía. ¿Alguien no puede dormir? Porque el insomnio es un síntoma de depresión. Mire, yo ayer, hermano, yo dije, después de la vacuna, dije, me voy a acostar tanto porque no sé por qué me empezó a dar mucho sueño. Creo que es un síntoma de esa cosa. El punto es que dije, me voy a acostar tantito porque ahora me bajo con mi hija y mi esposa a ver una película. Me perdí hasta las 5 de la mañana. Dije, wow, lo que nunca me había pasado
Ayer me pasó, pero sabe, yo nomás toco almohada y me duermo, ¿eh? Yo andando ahí, me paro, leo, yo toco almohada y me duermo. En paz me acosté y en paz me dormí, sabiendo que la mano del Señor es la que me sustenta. La gente que consume alcohol o drogas es un síntoma de depresión. Cuando la gente no quiere comer o cuando aumenta de peso por el exceso de comida, porque están los dos extremos. Está el que no come y está el que le entra pero bien y bonito todo lo que se le ponga. Pero bueno, pero no todos los personajes bíblicos sufrieron depresión a causa de lo que les afectó a nivel personal. Jonás se enojó cuando vio que Dios había perdonado a los ninivitas. Usted conoce la historia. Dios llama a Jonás y le dice: Jonás, vas a ir a Nínive, vas a ir allá a compartirle a la palabra a aquellos hombres. Ay, Jonás dijo: no, sí, esos son tremendos, no, ¿qué voy? Y se va a Tarsis. Usted conoce la historia. Y luego Dios lo lleva a que predique allá, ¿verdad? Dice que en 3 días se convirtieron 120,000 ninivitas. Un gran predicador, ¿verdad? Aquí tal vez llevamos como 120,000 prédicas y con trabajos uno que otro se ha convertido. Ese hombre en 3 días, 120,000 personas, incluyendo el rey y todos, se vistieron de cilicio, se arrepintieron de todas sus maldades y por 100 años estuvieron buscando al Dios de toda la gloria. Pero Jonás se enojó. Jonás se enojó, se enfadó. Él prefería la muerte de ellos. Y tal vez a primera vista su comportamiento no parece ser el de una persona deprimida, pero los estudiosos han descubierto que una manifestación de la depresión, repita conmigo, es el enojo. A ver, voltea a ver al que tiene a un lado. ¿Es enojón o enojona? Por todo y por nada, ¿verdad? Yo puedo entender que cuando la mujer entra en la menopausia y el hombre en la andropausia, pues hay un problema ahí de hormonas y eso pues también afecta de alguna forma, pero en el carácter, pero hay chavitos jovencitos que se irritan. Bueno, los niños. Yo me acuerdo a mi hija cuando teníamos la batalla con el celular, al principio, mire, no, ¿y por qué? Porque soy tu papá, punto. Como ahorita escucharon, no me contesté. Punto. Tema no hay discusión. Pero hoy los niños, a causa de este encierro, han sufrido depresión, por eso actúan de esa forma. Porque nuestros niños necesitan tener una convivencia sana, como usted y yo la tuvimos. Que tal vez hasta te peleabas en la escuela, jugabas fútbol, lo que podrías jugar, corrías, te ibas, te caías, te levantabas, jugabas, abrazabas. Hoy resulta ridículamente, 5, mi hermana, codito, porque ya no nos podemos abrazar. Parece el modo de mentira, amado, pero todo eso causa depresión. Porque algo que necesita el ser humano es interactuar con otros. ¿O qué pasa cuando usted siente un abrazo sincero de alguien? No hay cierto confort ahí de uno dice: ¡ah! ¡Qué padre abrazo! ¿Cuántas veces quisimos abrazar y hoy que no puede, lo quiere hacer, no? Pero todo eso causa depresión. La ira puede ser una forma de canalizar la tristeza y muchos pueden no estar
al tanto de eso. Por eso en Jonás capítulo 4 versículos 1 y 2 dice: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró. Mire, estaba enojado el tremendo y oró a Dios porque estaba enojado con él. Y le dijo: Señor, ¿no hará esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Mire por qué se enojó Jonás. ¿Le parece coherente? Es como en la iglesia, cuando un hermano se enoja, se irrita porque el pastor tal vez le da un lugar de privilegio al hermano o a la hermana. ¿Y por qué a él? Si yo tengo más tiempo, ¿por qué a él? Porque Dios así lo quiso. Entonces el enojo es una forma de disfrazar la ira, la depresión. Vemos aquí claramente que Jonás en realidad no se vio humillado delante de Dios por sus propios pecados, porque él aquí claramente lo dice: por eso yo me anticipé, por eso yo deliberadamente te desobedecí y me fui a Tarsis, porque sabía cómo eras tú. Porque Jonás, usted sabe que cuando él acaba de predicar, se sube y dice que él se hace un cobertizo ahí, o sea, una falsa cobertura. Él mismo se nombra, él mismo se unge, él mismo se autonombra, él mismo se autollama y él mismo se autopone. ¿Le suena familiar? Que eso pasa en algunas iglesias, ¿no? ¿Y qué sucede? Está ahí esperando. ¿Y a qué hora, Señor? ¿A qué horas va a caer lluvia, fuego sobre estos? ¿A qué horas? Si mira cómo son. ¿Verdad que no es lógico? O sea, eso habla de que Jonás no se había humillado delante de Dios. Por eso, amado, con este estado mental, despreció el bien del prójimo para lo que él había sido un instrumento en las manos de Dios. No sé usted, pero yo cuando Dios me permite y usa mi vida para que alguien lo conozca, yo me gozo en mi corazón. No me importa quién sea, no me importa qué hizo, porque si a Dios no le importa, pues a mí también, ¿por qué me va a importar a mí? Si el único que lo podía juzgar y señalar fue el que me llevó para que lo perdonara, para que lo conociera. El único que podía juzgarlo no lo hace. ¿Quién soy yo? Por eso a menudo hay que preguntarnos: ¿está bien hablar así o hacer así? ¿Puedes justificar lo que haces? ¿Haces bien en enojarte tan rápido? Les hablan a 2 que 3 aquí. O nada más soy yo. Nada más el pastor, ¿no? A ver, vuelvo a preguntarle: ¿haces bien al enojarte tan rápido y tan a menudo, por tanto tiempo, y hablar mal de los demás con enojo? Ay, es que la hermana Barbie y la otra Barbie, sí, la consentida. Pues hermano, ¿a poco me equivoqué de tema? Creo que debe haber sido para otra iglesia, ¿verdad? O sea, te enojas por la misericordia de Dios que tiene con gente para que le alcance.
Es que no es posible que ese asesino, ese violador, ese que fue tan tremendo, ¿cómo es posible que lo haya Dios perdonado? ¿Y por qué no? Si también te perdono a ti. ¿Y quién te crees tú mejor que él? Pecado es pecado. Pequeño o grande es pecado. Y ese te aparta de Dios. Punto. ¿Habrá gente así? Sí. Entonces ya vio cómo la depresión se oculta por medio del enojo. Amados, la depresión es como una enfermedad, como la diabetes, como la artritis y etc, etc, etc. Esta enfermedad va progresando día a día, afecta tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad, y todo eso está en el alma. ¿Sí sigue aquí? Solo más para que tenga una pequeña estadística. La última estadística que salió del INEGI del 2018 al 2020 arrojó lo siguiente: 34.85 millones de personas se han sentido deprimidas en México. Solo estoy hablando de México, 34.85 millones de personas, de las cuales 14.48 millones son hombres y 20.37 millones son mujeres. En las mujeres siempre se eleva más por lo que ya comentamos, por la situación hormonal en ellas, por el posparto. En ellas siempre hay un problema más de depresión. Pero es tremendo, alarmante esto. Y yo creo con todo mi corazón que se quedaron cortos todavía. Porque pareciera que aquí no estamos tomando en cuenta a los jóvenes ni a los niños. Pero ¿cómo salimos de la depresión? Repita conmigo: la solución para tu depresión es Jesucristo, nuestro médico de médicos. Porque por su llaga fuimos curados. No dice que vas a ser, dice que ya eres curado. O sea, pero eso tú hoy lo tienes que creer. No porque el pastor te lo diga, sino porque tú lo crees en tu corazón. El Salmo capítulo 103, versículos 3 y 4. Por favor, en la versión Palabra de Dios para Todo y traducción lenguaje actual. Salmo 103, versículo 3 y 4. Dice la palabra del Señor. ¿Sí lo tenemos? Dios perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades. Él salva tu vida de la muerte, te llena de fiel amor y compasión. Ahora la traducción lenguaje actual dice: mi Dios me perdonó de todo el mal que he hecho. ¿Quién puede levantar su mano y decirle? Y me devolvió la salud, me libró de la muerte, me llenó de amor y de ternura, dice el Señor. Debemos aprender a tomar la palabra y el poder que hay en la palabra de Dios. Hay algo que Satanás, que el Señor lo reprenda, no pudo debatir. No pudo debatirle a Jesús. Cuando Jesús es llevado al desierto por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, y que estuvo allá 40 días, 40 noches, y pasado ese tiempo dice que tuvo hambre, y dice que vino Satanás y le dijo: di esas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús, repita conmigo, usó la palabra. Vamos, repita conmigo, usó la palabra. Porque a los hijos de Dios se les ha olvidado el poder que tiene la palabra de Dios.
al punto de que Satanás jamás la debatió. Quiso buscar por otra forma, pero nuevamente Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y buscó otra estrategia. Y el Señor Jesús le dijo: solo al Señor tu Dios servirás. Y el diablo jamás debatió la palabra, porque la palabra tiene poder. Entonces, ¿por qué el Hijo de Dios no ha tomado ese poder? No ha tomado esa autoridad. Hoy tienes que usar el poder de la palabra. Si Él aquí dice que Él me perdonó todo el mal que he hecho y que me devolvió salud, me libró de la muerte y me llenó de su amor y de ternura, yo lo tengo que creer. ¿O le sigue creyendo que nadie lo quiere? Ay, es que en mi casa nadie me quiere. Ay, soy el patito feo de la familia. Ay, Señor Jesús. Y tenemos que aprender a meditar en la palabra. Dios le dio unas instrucciones a Josué cuando tomó el mando al frente del pueblo de Israel. Y le dijo: Josué, no se apartará de ti este libro de la ley. Meditarás en él de día y de noche. ¿Qué le dijo? Meditarás de día y de noche. Y tendrás cuidado de ponerla por obra. Y entonces, solo entonces tendrás éxito. Pregúntese entonces, ¿por qué hemos fracasado? Porque tal vez ni siquiera hemos meditado la palabra. Pero el día que usted y yo tomemos el desafío de meditar la palabra de día y de noche, y tengamos cuidado en ponerla por obra, verás lo que Dios va a hacer. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Tenemos que saber conocer el poder de la palabra y la importancia de meditar en ella. Pero no, muchos están meditando en su problema. Ay, no, es que me dejó. ¿Qué voy a hacer? Era todo para mí. Es que me quedé sin trabajo. Estás meditando en tu problema. Medita en la palabra. Yo se lo dije: si usted no aprovechó este tiempo de pandemia, qué lástima me da. Porque tuvimos más de un año para meditar en ella y pensar en todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Y yo sé que usted también vio la misericordia de Dios en esta pandemia. No faltó el pan, ni en casa, ni en nuestra mesa, ni en la alacena. No faltó vestido ni calzado. Y al contrario, tal vez hasta de una manera sobrenatural vimos la provisión. De donde menos esperabas te llamaban. Así que ya no piensa en sus problemas. Aprende la importancia de confesar la palabra de Dios y de creerla en tu vida. Porque David confesó su pecado y en ese momento él sintió como su alma fue confortada. Porque mientras él encubrió su pecado, lo ocultó, sus huesos envejecieron. Pero desde cuando él confiesa, él empieza a sentir como su alma empieza a ser restaurada. Yo no sé por qué se resisten tanto. Es que yo, ¿por qué le voy a decir al pastor lo que estoy viviendo? ¿Acaso es Dios o qué? No, pero soy la persona que Dios puso para ayudarte a que tú seas libre. Y si eso no lo entiendes, Juan capítulo 11, búscame el versículo, el último versículo de cuando Lázaro resucita.
Juan 11, mire, para que usted entienda esto. Mire, usted conoce la historia que cuando van a ver a Jesús, porque Lázaro estaba enfermo, ¿sí recuerda? Y que pareciera que Jesús hizo caso omiso al llamado, porque Jesús, de hecho, no necesitaba ni siquiera ir. Él desde ahí pudo haber dicho: Lázaro, sana ahora, como lo hizo en otros momentos, ¿verdad que sí? Pero pareciera como que con toda intención Jesús hace caso omiso. 4 días pasaron y llega ahí, a donde estaba, y Marta, María le dicen: Señor, si tú hubieras venido antes. Y es ahí donde se escribe el versículo más corto de la Biblia, donde dice que Jesús lloró, porque se conmovió ver el dolor que había. Pero usted conoce, había mucha gente ahí, porque mucha gente amaba a Lázaro y amaba a la familia de Lázaro. Y Jesús se para frente a la tumba y manda a quitar la piedra y dice: no, Señor, porque ya hiede, tiene 4 días, ya hiede el cuerpo, ya se está echando a perder. Pues, en otras palabras, muévanla, por favor, porque Lázaro no está muerto, él está durmiendo. Y usted sabe, Jesús le da la orden a Lázaro: levántate tú que duermes. Y conoce la historia. Pero me dejaste la lección en lenguaje actual, hija. Pero bueno, déjale. Más adelante quiero el último versículo de ahí. Entonces usted conoce, Lázaro resucita, pero si usted sabe la costumbre que tenía en aquel tiempo para enterrar a las personas, los vendaban como una momia. ¿Está de acuerdo? Y aparte los cubrían como con una tela, ¿no? Encima. Bueno. Entonces Jesús da la orden a Lázaro: levántate tú que duermes. Amén. Y escucha. Entonces Jesús, de nuevo, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía piedra puesta sobre ella. El último versículo de eso, hija. Dice: y el que había muerto salió, los pies y las manos, ¿qué? ¿Qué dice? Atados. O sea, había ataduras en él. Ahora yo le pregunto, paréntesis: Jesús, si lo tenía de frente, ¿no lo pudo haber desatado él ahí? ¿Sí o no? Ponga atención. Y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: ¿a quién? A sus discípulos. ¿Qué les dijo? Desatadlo y dejarlo ir. Esto revela que Dios le da autoridad a sus siervos para desatar a las personas, para que sean libres. Será importante que tu pastor ore por... Bueno, para empezar, que reconozcas a tu pastor como tu pastor, sí. No es imposición, es que tú quieras. ¿Yo cómo voy a orar por alguien? Por ejemplo, ¿cómo oro por ti, Miguel, si no me dices que estás enfermo? No me hagas pecar, porque si no voy a adivinar. Y la adivinación no es agradable a Dios. No es mejor: pastor, tengo un problema, ¿me puede ayudar? ¿Puede orar por mí? ¿O no? Entonces ahora entendió por qué es importante que usted se ministre en algunas áreas específicas. Tal vez tú fuiste, ya le confesaste tu pecado, tal vez Dios ya te perdonó, ya hizo esto, ya hizo aquello, pero ¿qué cree? Hay cosas que tu vida siguen atadas, hay ligaduras en el alma por pactos anteriores, y eso te está impidiendo que tú te desarrolles en lo espiritual como Dios lo anhela. Y quiero ir terminando porque ya se me fue el tiempo. Me voy a ir hasta acá. Quiero terminar con Noemí. Noemí fue alguien que sufrió de gran depresión. Para empezar, cuando alguien se va de su país de origen o de su estado de origen, primero causa
un tipo de tristeza, de depresión, porque obviamente estás dejando a la familia, estás dejando a los amigos, estás dejando un círculo cercano, y de repente te vas a aventurar a donde pues no conoces a nadie. Ya ese hecho en sí ya causa cierta tristeza, cierta depresión, ese simple hecho en sí. Ahora imagínense, porque Noemí junto con su esposo, sus hijos, salieron de Israel porque en aquel tiempo había gran escasez y se tuvieron que ir a Moab. Y ahí conocen sus hijos a dos mujeres moabitas, a Ruth y a Orfa. Entonces se casan, pero con el tiempo muere el esposo y al poco tiempo mueren sus hijos. Entonces Noemí manda a traer a sus nueras y las despide. Dice: váyanse, yo me voy a ir a mi tierra, ya no tengo nada que hacer aquí. Pero es donde Ruth le dice: Ruth, Noemí, yo voy a donde tú vayas, y ahora tu Dios será mi Dios. Pero mire, Noemí perdió a su esposo, a sus hijos, mientras vivía en un pueblo extranjero que era Moab. No estar en ese ambiente donde ella conocía, ni con sus seres amados, es difícil para cualquier persona. Y Noemí no fue la excepción. Cuando regresó a su tierra natal, pidió que le llamaran, repita conmigo, Mara. Noemí significa dulce y Mara significa amargo. Ruth 1 del 19 al 21, por favor. Esta es una historia bien hermosa, la de Ruth, porque de aquí también viene la descendencia del Señor Jesús. Porque Ruth se casó con Booz, y de Booz viene Elí. Isaí, el hijo de el padre de David. Amén. Dice: caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén, y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? Ella dijo: no me llames Noemí, llámame Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. O sea, el simple hecho del cambio del nombre ya refleja la aflicción en el corazón de Noemí. Pero escucha, Noemí, aparte de dulce, significa placentera o amigable, y Mara es amarga o amargura. O sea que ella tenía su alma amargada. Repita conmigo: ella había vuelto a casa vacía, pobre, viuda y sin hijos. ¿Sabe? Dios me hablaba en mi corazón con esto. Muchos regresamos así de esta pandemia. Muchos. Vacíos. Sin ganas. Pero hay algo que Noemí hizo. Dígale a su hermano: tenemos que regresar. Tenemos que regresar a casa. Tenemos que regresar a adorar a papá. No importa si hoy yo no tengo nada, pero tengo lo más importante: un corazón y unas manos dispuestos para adorar a Dios. O sea que Noemí, para salir de todo este cuadro, tuvo que regresar. Tuvo que regresar a casa. Iglesia, regresemos al Señor. Así como Jeremías tuvo que poner un alto y decir, preguntar por las sendas antiguas. Porque hoy hay tantas religiones, tanta diversidad, ya a veces no sabemos quién está diciendo la verdad. Por eso estudie su palabra, escudriñela. Lo que yo le doy, incluso usted estúdielo. Y si es de Dios, recíbalo, y si no, deséchelo. Pero no juzgue lo que no conozca. Hoy Dios quiere hacerte libre de toda depresión. Pero para eso tienes que estar dispuesto a entregarle todo.
tienes que estar dispuesto a decirle a Dios: Señor, la verdad, me he sentido solo o sola. Señor, pareciera que nadie me entiende. Pareciera que no soy importante para nadie. Y si te sientes así, quiero decirte, es que tú abriste una mega puerta ahí. Hoy tienes que regresar. Porque debe de haber una plenitud en nosotros. No podemos estar vacíos. Es un riesgo quedarte vacío. Porque si tú te quedas vacío, ¿de qué te vas a llenar? Sin duda, cuando uno está siendo afligido, probado en nuestra fe, es duro. Pero ella aquí también reconoció que la aflicción venía de parte de Dios. Ya se da cuenta cómo a veces Dios permite que pasen ciertas cosas para que volvamos a regresar. Dios quiere que regreses a casa, pero lo más importante, que regrese tu corazón a Dios. Que seamos como ese hijo pródigo que ya había malgastado todo, que ya no tenía nada, que estaba maloliente porque apacentaba cerdos, y que volteó los ojos al cielo. Dice que volvió en sí, volvió los ojos al cielo y dijo: he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Ahora volveré a su casa. Ya no soy digno de ser llamado su hijo. Mire cómo se sentía el hijo pródigo. Había depresión en él, porque ya no se sentía digno. Pero dice: tan solo si me hiciera uno de sus jornaleros. Y usted conoce la historia. Cuando lo ve papá, se goza, le hace fiesta y le cambia vestido, sandalias, lo baña. O sea, porque así es papá. Él quiere que tú regreses para que ya no estés vacío. Y que hoy puedas, como lo predicamos el domingo, y puedas decirle a Dios, como ese pequeño Samuel: heme aquí, tu siervo escucha. Heme aquí, tu siervo hará lo que tú le pides que haga. Y dígale a que tiene un lado: ya ves, ya no pongas pretextos. Ahora es el tiempo donde podemos nosotros entregarle al Señor. ¿Por qué no se pone sobre sus pies?